Bienvenidos coleccionistas y cinéfilos a su espacio favorito donde compartimos nuestra pasión por el cine y las series de televisión con unboxing y reseñas. Yo soy Charlie y finalmente ya está aquí la reseña de Avengers Endgame. Hoy nos va a tocar hablar del desenlace definitivo de 11 años de aventuras del Marvel Cinematic Universe. Será la mayor película de este subgénero de superhéroes de toda la historia. Averigüémoslo en la reseña. Comencemos aquí en Cine en 70 milímetros. Quizá la mayoría sigue con sus vidas adelante, pero nosotros no. Esas son las palabras de Steve Rogers al enfrentarse al inminente fracaso que sufrieron los Vengadores a causa del titán loco Thanos. Después del chasquido que hizo con el guantelete del infinito y las 6 gemas, la mitad de la población del universo quedó diezmada, quedó hecha cenizas. Ahora los integrantes de los Vengadores deberán afrontar esta nueva situación de que perdieron, pero una nueva oportunidad se vislumbrará en el horizonte y será la segunda para poder restablecer todo el universo y poder vencer finalmente a Thanos. This is gonna work, Steve. I know it is. Because I don't know what I'm gonna do if it doesn't. Esa es la línea argumental que sigue ahora Endgame, un año después de que nos presentaron los directores Anthony y Joe Russo Avengers Infinity War, que fue un suceso cinematográfico, pero que ahora viene a desbancar este suceso por uno todavía más grande. Las funciones de medianoche estuvieron a reventar, las premieres en Los Ángeles, fue impresionante, así que ahora le va a tocar al público en general juzgar y ver esta nueva cinta si es la mejor de todo este universo cinematográfico o se quedará a la mitad. Pero bueno, vamos a empezar esta reseña. Voy a tener que dividir en dos partes, voy a tener que separar mi criterio en dos partes. El primero, que va a ser un poco más subjetivo, más realista y menos subjetivo, menos lleno de valoraciones más personales, y la segunda pues va a ser mi punto de vista como fan de este universo cinematográfico que he seguido desde hace 11 años. Y con esto vamos a remontarnos un poquito con una anécdota. Recuerdo en 2008 cuando fui a las salas de cine a ver Iron Man, una película de la cual no sabía nada del personaje, no tenía absolutamente nada de idea de quién era, si pertenecía a un mundo mucho más grande de Marvel Comics. Y al salir de la función me sentí raro porque vi algo que me gustó mucho, vi el inicio de lo que pudiera ser algo muy grande, y 11 años después, enos aquí. Definitivamente 22 películas, hemos recorrido este largo camino, hemos visto a muchos personajes incorporarse, hemos visto sus aventuras, sus fallos, sus aciertos, y que finalmente todo esto se condensa y se conglomera en este gigante llamado Endgame. We lost. All of us. We lost friends. We lost family. We lost a part of ourselves. Por obvias razones, esta reseña está libre de spoilers, no tiene estos datos tan importantes que puedan arruinar la experiencia a otros que todavía no han visto Endgame. Empecemos dividiendo la cinta pues en tres partes, como toda estructura narrativa debe de ser: inicio, desarrollo y desenlace. En el inicio vemos las consecuencias que tiene este chasquido de Thanos, quizá un poco alargada porque nos desarrolla los personajes, pero sufre en hacerlo un poco más estirado de lo que realmente podría ser. Eso empieza como un paso medio en esta historia. Es obvio que iba a iniciar esta película con todas las repercusiones que sufrieron los eventos Los Vengadores, pero que definitivamente se enfoca en desarrollar más algunos trasfondos de varios personajes. Eso sí, vemos a los personajes que no vimos en la entrega pasada, qué es lo que sucedió con ellos, en especial Hawkeye y Ant-Man, pero de ahí nos vemos con los demás personajes, cómo han afrontado esta pérdida de sus seres queridos, que llega a alargarse en la primera casi hora de la cinta, que es cuando nos plantean todos estos sucesos. A partir del segundo acto es como vemos qué estrategia van a tomar los Vengadores para poder salvar ahora a la humanidad, al universo, y poder restablecer todo el balance que había desequilibrado Thanos. Y aquí es donde empezamos con el punto más fuerte de la cinta, que es el fanservice. A esta cinta la defino como el mejor fanservice hecho en la historia del cine.
definitivamente a partir del segundo acto, cuando vemos cómo van a resolver este problema, mediante qué herramientas, mediante qué, digamos que qué estrategia van a utilizar. Aquí es donde se despliega todo lo que ha formado este universo cinematográfico a lo largo de 11 años. Vemos la conglomeración de todo, desde la primera Iron Man hasta Infinity War. Todos los sucesos llevan a esta película y todos son tomados en cuenta. Vemos a un inmenso número de personajes que hemos visto en todas estas entregas, y eso es lo que hace que el espectador automáticamente amplíe su panorama y se vea envuelto en esta historia, para ya después en el clímax de la cinta entregarnos todo lo que Marvel había prometido desde aquella escena postcréditos de Iron Man con la iniciativa Vengadores. Vemos todo este universo junto por una vez y de una vez y por todas brillar absolutamente. Aquí todo es completamente al servicio del fan. Todas las referencias, las menciones, las participaciones son impresionantes. No puedo decir otra palabra. Así que de aquí vamos al punto más objetivo, más realista y un poco más centrado. El desarrollo de la historia es lineal, sí tiene un argumento, pero a comparación de Infinity War, aquí los sucesos que se dan en el primer y segundo acto sí están llenos de incongruencias y llenos de algunos huecos argumentales. Aquí la lógica no juega para nada en estos dos primeros actos, para ya entregarnos un tercero lleno de un clímax que a cualquiera lo puede asombrar. Así que eso es lo que diferencia Infinity War ahora de Endgame. En la primera cinta teníamos un desarrollo más sustentado, un poco más sólido, y aquí las incongruencias es lo que no pueden dejarse pasar. Por más que los críticos la han acogido demasiado bien, ya la han tratado como una de las mejores cintas de este subgénero de superhéroes, definitivamente hay que saber valorar cuando la cinta tiene estos desaciertos, pero no son tan graves, ya que se logran sobrellevar debido a todo lo que está pasando, debido a todos los personajes que están en juego, a todas las intenciones y la estrategia principal para derrotar al Titán Loco. Así que tenemos ya el desenlace de la cinta con un clímax épico, no puedo decirlo de otra cosa. Ya dando mi postura un poco más de fan, debo decir que era lo que estábamos esperando. Mi principal referente, como yo lo había mencionado en la reseña de Capitana Marvel, era la serie animada Earth's Mightiest Heroes de Avengers, que ahí definitivamente es como pude apreciar más este universo de cómics, este universo de tantos personajes, y ver cómo era un posible futuro en el cine. Todo para que en esta cinta, en este clímax, nos lo den sin restricciones. Aquí es impresionante, como lo vuelvo a repetir, cómo es que todos estos personajes se unen para hacerle frente a un enemigo o a un adversario en común. Así que eso es lo que rescato más de la cinta. Y sí, hay muchos sentimientos encontrados, emociones. En lo personal, creo que no conecté del todo con la cinta, le faltó algunas piezas para poder enganchar completamente al espectador promedio, pero definitivamente los fans saldrán satisfechos al 100% con esta cinta. Así que esta película cierra de manera perfecta todo este camino que hemos recorrido con Marvel Studios y cada uno de sus personajes. Es completamente recomendable para todos los fans, no les va a defraudar y no les va a decepcionar. Para el público en general van a batallar un poco porque las menciones y todos los easter eggs y todas las participaciones y todas las referencias van a estar a flor de piel, lo que va a hacer que no todo el mundo pueda captar lo que se dice, todos los diálogos, todos los cameos que pueden haber. Es muy complicado que las puedas captar si no has visto todas estas cintas previas, así que les recomiendo ver por lo menos las más importantes de Avengers. De hecho, los hermanos Russo dieron una lista específica de qué películas deben de ver antes de Endgame para que tengan el panorama completamente abierto y no se pierdan de nada. La recomiendo bastante. Este fin de semana va a estar todo atiborrado de gente que va a ir a ver Avengers, y esto es un hecho inédito tanto del punto de vista publicitario como del punto de vista mercadológico. Es un suceso que no se había visto en ninguna otra franquicia, especialmente en el cine, así que esto es un evento y es un fenómeno inaudito. Todo lo que ha generado en la cultura pop y en la cultura de masas ha sido impresionante, y como siempre en los geeks como nosotros, que siempre nos gusta tener estas visiones de los blockbusters y de toda esta cultura pop con diferentes tipos de ramas que se desprenden de ella, es muy grato ver cómo a toda la gente le está gustando
llevando todo este fenómeno de Avengers. Yo les recomiendo que la vayan a ver, la disfruten mucho. Las 3 horas, la verdad es que no se hace larga la película, no es pesada. Hay algunos momentos que, como lo dije al principio, son alargados en personajes que ya no tenían por qué alargar más y se hubieran ahorrado fácil un buen tiempo de metraje, pero definitivamente la película vale la pena verla, especialmente en IMAX. Lamentablemente eso opacó un poco mi experiencia visual. En el campo técnico, la película está bien hecha, los efectos visuales están sorprendentes como siempre, pero no sé si yo ya me he vuelto un poco más exquisito y erudito en esta cuestión de la experiencia cinematográfica, pero en la sala en la que la vi sí hubo varios desaciertos en cuestión de la iluminación del proyector, la pantalla y el sonido que no me hicieron como hacerme inmerso al 100% en la película, pero definitivamente vale mucho la pena si la pueden ver en IMAX. Yo la voy a ver el lunes en IMAX, finalmente en el formato, en la experiencia que yo siempre quise. En el apartado musical, Alan Silvestri termina esta trilogía de Avengers con su score, que algo que puede jugarle en contra es que en la primera mitad de la película, con todas estas situaciones de los personajes, hay muchas escenas en que no hay score y simplemente son los puros diálogos, y eso puede también alargar y hacer un poco más pesada la narrativa de esta cinta. Y ya en los momentos cumbre la música de Alan Silvestri es espectacular. Eso sí, hay una que otra plano secuencia que son muy bien agradecidos, así que los hermanos Russo hicieron un gran trabajo al dirigir esta que ya es su cuarta producción tras las cámaras para Marvel Studios, lo cual lo hacen muy bien, junto con los escritores Christopher Marcus y Stephen McFarlane, que hicieron un trabajo descomunal con estas ya 4 entregas, las 2 últimas de Capitán América e Infinity War junto con Endgame. Hicieron un gran trabajo en la parte narrativa, en la parte escrita del guión de las cintas, ya que no cualquiera puede reunir tantos personajes del universo cinematográfico de Marvel y juntarlos en una sola película que pueda ser del agrado de todo el público. En mi caso, la disfruté en una medida media. Como espectador la sentí como una buena película, como cinéfilo una buena experiencia, y como fan una experiencia satisfactoria que complace todos los más recónditos y más eruditos fantasías y deseos de ver a nuestros héroes en pantalla. Así que eso es básicamente todo de mi parte por la reseña. Recuerden, el martes en la noche vamos a estar en Oculus Todo el Cine hablando mucho más de Avengers y del universo cinematográfico de Marvel. Recuerden suscribirse y ampliar esta comunidad para más reseñas y unboxing de películas y series de televisión. Yo soy Charlie, síganme en las redes sociales y amigos, los veo a la próxima. Esto fue la reseña de Endgame.